de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, el verso 1 en adelante. Está Salmos, Proverbios y luego está Eclesiastés. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Quiero detenerme en el verso 1, una vez más, cuando dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana en el precioso nombre de Jesús, ese nombre que usted nos ha revelado para que le invoquemos, para que le clamemos, para que pidamos, para que cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, ayúdanos en esta mañana a recibir esta palabra. Mi Dios, le pido que usted pueda quebrantar cualquier cosa que se levanta o se opone, mi Dios, que pueda reprender, que pueda echar fuera, que pueda, Señor, darnos esa libertad para que podamos recibir esta palabra en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo amén. Gloria a Dios. Aleluya. Traigo un título o tema para compartir, y este título, a ver si lo entienden, creo que algunos lo vamos a entender, otros ya le voy a estar dando la traducción. El título es el siguiente: Pay Attention. Ese es el título para esta hora. Pay Attention. Gloria a Dios. Y para si alguien se está preguntando qué significa pay attention, bueno, es una palabra del inglés. Aquí al traducirla al español significa ponga atención o presta atención. En inglés es pay attention, en español es presta atención o ponga atención. Y ya que estamos hablando acerca de prestar atención o de poner atención, vamos a ver qué es el diccionario nos enseña en esta mañana. Dice que prestar atención es la capacidad de que una persona tiene para enfocarse en alguna cosa o en algún objeto, en alguna persona, y tener al mismo tiempo la capacidad para ignorar o pasar por alto otras cosas que a lo mejor sí son interesantes, pero tiene esa capacidad de prestar atención, de enfocar sus ojos, de enfocar sus oídos, de enfocar todo su ser en algo que verdaderamente le va a resultar de suma importancia. Cuando hablamos de prestar atención, amados hermanos, estamos hablando de que vivimos en un mundo en donde hay tantas cosas que nos inquietan y nos llaman la atención, pero nosotros de alguna manera tenemos que redirigir o dirigir nuestra mirada, nuestro entendimiento hacia aquello que verdaderamente nos importa.
No digo que las cosas que hay en este mundo, no todas, pero muchas de ellas son importantes. Pero en medio de todas estas cosas, nosotros tenemos que ver cuál es la que realmente nos va a ayudar. Cuáles son aquellas que realmente nos van a ayudar a construir nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y todas las cosas que nosotros tenemos, y hablándolas o aplicándolas en un sentido espiritual, aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente hablando. Ahora, ¿cómo se aprende a prestar atención? Porque esto es algo aprendido, esto no es algo que lo adquirimos de la noche a la mañana, es algo que se adquiere. Y dice una vez más, nos enseña el diccionario, que se aprende a prestar atención y que es una destreza que se desarrolla con el tiempo. Es decir, no es algo que nace de así, por decirlo de esa manera. Todos de alguna forma somos curiosos más bien, pero el prestar atención es algo, es una habilidad, una destreza que poco a poco la va desarrollando el ser humano. Cuando hablamos de prestar atención, ¿qué es prestar atención? Prestar atención es la capacidad para concentrarse. Y esa capacidad para concentrarse debe ser voluntaria de cada una de las personas, sea en algo externo o en algo interno, de modo que la mente lo percibe como algo importante y por lo tanto lo va a motivar para interesarse y de esa manera estar atento a aquello que está escuchando o aquello que está sucediendo. Cuando hablamos de prestar atención, hablamos de que es la capacidad para poder filtrar todo tipo de distracciones y poder concentrarnos en aquella información que verdaderamente nos importa, en aquella información que verdaderamente consideramos relevante e importante para nuestra vida. Estamos hablando de la capacidad para filtrar. Por ejemplo, si en este momento tuviéramos un ruido fuerte en este lugar, entonces nosotros de alguna manera nuestros sentidos tienen que ver cómo utilizamos los diferentes filtros para poder prestar atención a lo que queremos escuchar. Déjame decirte que muchas veces allí entra aquel viejo y conocido refrán que dice: a palabras necias, oídos sordos. Es decir, usted puede estar en este momento acá, y yo puedo estarle hablando la palabra de Dios, pero usted decide si realmente presta atención a lo que se está diciendo en esta mañana. Usted puede estar en ese asiento, pero no estar prestando atención. ¿Cuánto me están entendiendo? Usted puede estar en ese asiento y no estar prestando atención. Por eso estoy aclarando que prestar atención es exactamente cuando yo tengo la capacidad de alguna manera filtrar todo lo que está a mi alrededor. Y no es porque no tengamos cosas que hacer, o no es porque no tengamos situaciones, problemas, cosas difíciles que están aconteciendo en nuestra vida, pero en medio de todas esas cosas sacamos esa capacidad para filtrar todo ello y prestar atención a lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Salomón, el gran sabio, nos enseña en esta mañana con la porción en la cual nosotros acabamos de iniciar. Él comienza diciendo: cuando vengas a la casa de Dios, o cuando vayas a la casa de Dios, dice que debemos esforzarnos para prestar atención, para estar atento a lo que está aconteciendo. Repito, Eclesiastés capítulo 5, el verso 1 dice
dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Cuán importante es que nosotros en esta mañana podamos entender que si bien es cierto en la casa de Dios cantamos, alabamos, glorificamos, oramos y hacemos tantas cosas, pero cuando se lleva a cabo el momento de dar la palabra de Dios, es allí donde nuestros oídos deben estar lo más atentos, lo más listos, lo más dispuesto que se pueda, porque la palabra de Dios va a ser hablada. Y Salomón está diciendo, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. No es necesariamente que va a venir y se va a poner aquí a la par mía, sino más bien lo que está diciendo es que nuestros oídos deben estar mucho más atentos a escuchar la palabra de Dios. Cuando hablamos de prestar atención, nosotros tenemos que prestar atención en la mayoría de cosas que nosotros hacemos a diario. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, tenemos que prestar atención, especialmente si está manejando una maquinaria que puede causarle un accidente o está desempeñando algo. Usted tiene que prestar atención, estar concentrado en lo que está llevando a cabo, porque si no presta atención, posiblemente vendría a acontecer algún accidente laboral. Cuando hablamos de prestar atención, precisamente cuando lo aplicamos en nuestra casa, en nuestros hogares, necesitamos prestar atención a las cosas que ocurren en el hogar. El esposo presta atención a lo que la esposa dice, lo que los hijos están comentando, de tal manera que el hogar pueda fluir o caminar de una mejor manera. Cuando hablamos de prestar atención, cuando estamos manejando esos vehículos, tenemos que estar concentrados, prestando atención en todo lo que está pasando en ese camino. Es decir, hermano, prestar atención es algo que lo utilizamos a diario. Imagínate, vas conduciendo un vehículo, pero no estás prestando atención. Hay señales de tránsito por todos lados, pero no estás prestando atención. Tú vas tranquilo, la señal te está diciendo reduzca la velocidad porque tal vez hay una escuela adelante o alguien está trabajando ahí en la carretera, pero no estamos prestando atención. Entonces podemos cometer un accidente, ya sea golpear a alguien o que alguien nos golpea a nosotros. Prestar atención, hermano, es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de venir a la casa de Dios, por supuesto que también es de grande importancia. Así como prestamos atención allá afuera, también es importante que nosotros prestemos atención cuando estamos en la casa de Dios. Salomón dice, cuando estés dentro de la casa, acércate más para oír. En pocas palabras, Él nos está diciendo en esta mañana, preste atención. Ponga atención, no se distraiga, no permita que nada lo distraiga, concéntrate, enfócate, porque si no estás prestando atención, posiblemente vas a estar distraído, y esa es una realidad. Si no estamos prestando atención en algo, estaremos pensando en algo más, y por lo tanto estaríamos distraídos. Verso 2, primera Eclesiastés capítulo 5, en el verso 2 dice, que si estamos distraídos, posiblemente haremos lo que dice el verso 2. Eclesiastés capítulo 5, el verso 2 dice la palabra de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, si estamos en la casa de Dios y no estamos prestando atención, no estamos concentrados, posiblemente vamos a estar distraídos y posiblemente estaremos haciendo promesas delante de Dios que después se nos van a olvidar. ¿Cuántas veces ha pasado que nos emocionamos o estamos distraídos, no estamos concentrados y hacemos promesas delante de Dios? Y pasa el tiempo y las promesas se quedaron en simples palabras.
¿Cuántas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente puede estar en otro lado, pensando en situaciones que están pasando en nuestra vida? Pero estamos hablando, amados hermanos, que muchas veces podemos llegar a hacer promesas delante de Dios y al final no cumplir. ¿Cuántos le han hecho promesa a Dios alguna vez? Levanta tu mano. En alguna cosa, pequeña o grande, no me diga. ¿Cuántos le han hecho promesa a Dios más de alguna vez? Ok, baje la mano. Y déjame decirle que muchas veces hemos hecho promesa conscientemente y aún así, a veces, no las cumplimos. Imagínate cuando estamos distraídos, hacer algún tipo de promesa o decirle, Señor, ayúdame, o yo te prometo que voy a hacer esto, y a la hora no cumplimos. Entonces es importante que nosotros prestemos atención. Es importante que nosotros realmente prestemos atención cuando estamos en la casa de Dios. No digo que afuera no, claro que sí, hay que prestar atención porque el mundo está muy peligroso. Pero cuando estamos en la casa de Dios debemos de tratar que nada nos distraiga, de modo que nosotros debemos de filtrar todas esas cosas que están a nuestro alrededor para estar atentos a la palabra de Dios. Pero ¿por qué es tan importante prestar atención cuando estamos en la casa de Dios? Bueno, vaya conmigo. Oseas capítulo 4, el verso 6. Oseas capítulo 4, el verso 6. Estamos hablando de prestar atención. Ahora miremos la grande importancia de prestar atención cuando es precisamente cuando estamos en la casa de Dios. Oseas, capítulo 4, el libro de Oseas, en el capítulo 4, el verso 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Oseas, capítulo 4, el verso 6. Si usted lo encuentra, me dice amén. Gloria a Dios. Si usted no lo ha encontrado todavía, dígame, espere mi hermano, y yo lo espero mi hermano. Tenemos tiempo para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Oseas capítulo 4, el verso 6. Si usted lo encuentra una vez más, dígame amén. Dice la escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una vez más, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, cuando profundizamos un poquito en este versículo, se traduce literalmente esas palabras que está usando el Señor a través del profeta Oseas. Se traduce, mi pueblo fue destruido porque no prestaba atención. Eso es lo que está diciendo este versículo. Mi pueblo fue destruido porque no prestaba atención. Y note, el verso 6 continúa diciendo, como no prestaban atención, entonces desecharon el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, si no estaban prestando atención el pueblo de Israel, estaban distraídos. Y al estar distraídos, fácilmente pueden pasar por alto la palabra de Dios. Hermano, y eso de alguna manera me recuerda a mí de que cuántas maneras, formas trató o utilizó el Señor para tratar con su pueblo Israel, pero al final terminaron desechando la palabra de Dios. Recuérdate, hermano, que en aquel entonces el pueblo de Israel tenían a Dios y su palabra. Estaban los sacerdotes, estaban los profetas, estaban tantas formas y maneras de cómo Dios estaba tratando de llamar la atención del pueblo de Israel, pero al final sencillamente no estaban prestando atención a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no prestamos atención? Bueno, vamos a estar distraídos. Y cuando estamos distraídos, cualquiera nos puede dar gato por liebre. Y por ende, ser destruidos. Hermanos,
Déjame decirte que en estos tiempos tan modernos, y por eso tu servidor a cada rato te pasa motivando para que leamos la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros vamos a crecer espiritualmente. En estos tiempos en los cuales vivimos, casi ya no se le está dando tanta énfasis en estudiar la palabra de Dios, en animar a la gente, en motivar a la gente para que lea la palabra de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que la iglesia del Señor, nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y por lo tanto debemos de estar prestando atención, poniendo atención a lo que nuestro Dios nos está hablando, porque de lo contrario vamos a estar distraídos. Es decir, si no estamos prestando atención, por ende no vamos a adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias inesperadas o la tentación, no vamos a soportarla, porque sencillamente estamos vacíos por dentro. Y déjame decirte que nosotros no debemos estar vacíos, debemos de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que debe estar morando y reposando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas personas han hecho promesas a Dios y al final no las han cumplido? ¿Cuántos padres han hecho promesas delante de Dios de criar en el temor a sus hijos y al final no lo han llevado a cabo? Porque muchas veces puede decir, sí, yo prometo delante de Dios, pero dice aquel otro viejo refrán, del dicho al hecho. Eso no está en la Biblia, no lo voy a buscar, no está en la Biblia. Es un refrán. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Digo, a veces, hermanos, prometemos, sí, que voy a criar en el temor a mi hijo, a mi hija, pero el padre no está poniendo atención. El padre viene a la casa de Dios, la madre viene a la casa de Dios y no presta atención. Entonces, cuando viene la palabra de Dios y el Señor quiere de alguna manera enseñarnos, instruirnos, como no estamos concentrados, como no estamos enfocados, entonces sencillamente esa palabra pasó. Y ahora, ¿qué le voy a enseñar a él? ¿Qué le voy a enseñar a mí? Si no, yo no estoy recibiendo, yo no me estoy alimentando, yo no estoy recibiendo de lo alto. Entonces, ¿cuándo yo puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija las cosas de nuestro Dios? Salmos capítulo 84, el verso 10. Salmo capítulo 84, el verso 10. Gloria sea al nombre de Jesús. Salmos capítulo 84, el verso 10. Gloria sea al nombre de Jesús. Si usted lo encuentra, dígame amén. Mire lo que dijo David. Dice el salmista, mire lo que dijo en el Salmo capítulo 84, el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una vez más, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, el salmista está diciendo que es mejor estar un día completito dentro de la casa de Dios que estar 1000 fuera de ella. Déjame decirte, amado hermano, que nosotros como creyentes, como pueblos, como iglesia, debemos anhelar pasar en la casa de Dios. Y conste, no pasamos un día completo, solamente son unas cuantas horas. Eso significa que si el tiempo es corto, con mucha más razón debemos de estar concentrados, poniendo atención.
No deje que nada lo distraiga. No deje que ningún pensamiento, problema o situación que está pasando en su vida, no me malinterpreten, no es que no sea importante, claro que sí, pero cuando estamos en la casa de Dios, tomemos ese tiempo, esa concentración para que el Espíritu de nuestro Dios nos hable a través de su palabra y pueda quedarse penetrada en cada una de nuestras vidas. Porque nosotros debemos de estar prestando atención. Ahora, volviendo a lo que el Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Oseas, donde el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque no prestaba atención. Ahora, el Señor continúa en ese versículo, continúa diciendo: por tanto, el Señor los desechó. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! El Señor desechó a su pueblo Israel porque no prestaba atención. Déjame decirte, amado hermano, en mi país hay un refrán que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cuántos ya habían oído eso? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Y cuántos saben lo que significa ese refrán? Es decir, si estás distraído, pues te lleva la corriente. Si no estás atento, te lleva la corriente. Ahora déjame decirte, hermanos, que todos nosotros pues estamos en un proceso. Y en medio de ese proceso necesitamos aprender lo más que se pueda. ¿Para qué? Para poder ser mejores cristianos, para poder ser mejores hombres y mujeres, pero sobre todo para crecer espiritualmente y también para poder entrar al reino de los cielos. Imagínate, amado hermano, que alguien, una persona, quiere aprender un idioma que no es el suyo, pero no presta atención. Lo mandan a la escuela y en la escuela a jugar llega. El maestro está ahí: mire, por favor, repita conmigo, diga esta palabra, la lengua, hágala de esta manera. Y aquel, su cuerpo allí, pero su mente en otra. No está prestando atención. ¿Usted cree que va a aprender ese otro idioma? Si a pura pena nos cuesta el que tenemos. Y ahora aprender otro lenguaje. Tiene que sacar tiempo, dinero, porque ahora las clases ya no son gratuitas, en las escuelas hay que pagar. Tiene que esforzarse, tiene que la clase que le dio la maestra o el maestro, traer un cuadernito y hacer sus apuntes. Y si algo no lo entendió, pues preguntarle al maestro, al profesor. Y si algo no le quedó ya tiempo de preguntarle al maestro, pues anotó, hizo sus apuntes, se lo llevó a la casa, en la casa trató de investigar un poquito más y dice: bueno, la próxima vez que esté en la clase yo le voy a preguntar al maestro para que me explique. Es decir, hermano, estamos hablando de prestar atención, involucra tantas cosas, no solamente el momento. Por eso yo siempre le digo a usted, cuando venimos a la casa de Dios, si usted puede, tráigase un cuadernito, un lápiz, un lapicero, y apunte, haga sus apuntes, porque de esta manera usted va a aprender más de la palabra de Dios. Usted se va a su casa y allá continúa repasando lo que el Señor nos ha dado, así como en este día, y usted puede seguir creciendo, o ahora utilizando un poco la tecnología. Vamos, ya que el video está en el Facebook o en el YouTube, entonces me meto y lo repaso a manera de que esa palabra pueda estar penetrada, porque tal vez podría darse el caso que cuando estaba en la casa de Dios estaba distraído, o me agarró la gana de ir al baño, entonces me fui para el baño, y en lo que me fui para el baño ya no escuché todo el mensaje de la palabra de Dios.
o tal vez el niño, la niña me estuvo distrayendo y no pude prestar atención. Pueden pasar tantas cosas, hermano, pero cuán importante es que nosotros utilicemos tiempo para verdaderamente crecer, para verdaderamente prestar atención. Déjame decirte que la tecnología es muy buena hoy en día y tú y yo podemos ir a la casa y revisar esa palabra, o tráigate un cuadernito. Yo siempre ando un cuadernito conmigo en todo tiempo para hacer mis apuntes, sea para anotar lo que tengo que compartir o algo para mí, pero es importante que nosotros estemos poniendo atención. El Señor le dice al profeta Oseas: mi pueblo fue destruido. Es más, Oseas es el que está diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenían la palabra, tenían los profetas. Hermano, ¿se imagina haber vivido usted en la época del profeta Elías? Haber podido ver cómo ese fuego descendía y consumía ese holocausto. ¡Qué tremendo! La gente vio estos milagros que posiblemente nosotros no lo hayamos visto, pero aún con todo eso, el pueblo no estaba prestando atención. Y sabe, amado hermano, que cuando no prestamos atención, entonces cualquier cosa nos va a distraer y por ende nos vamos a estancar. No vamos a crecer, no vamos a crecer, nos vamos a quedar allí quietecitos y no vamos a crecer espiritualmente. Ahora déjame decirte, amado hermano, y siempre te voy a animar: trata de hacer tus apuntes, porque yo creo que usted y yo tenemos una mente superpoderosa, como que tenga la capacidad de recordarlo todo. ¿O cuántos tienen una mente superpoderosa que es capaz de recordarse todo? Como no tenemos esa mente tan superpoderosa, capaz de recordarlo todo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al papel, o irnos a casa, revisar la predicación y a modo de crecer espiritualmente. Ahora déjame decirte, amado hermano, que necesitamos tratar de prestar atención. Oseas dijo: mi pueblo fue destruido. Salomón dijo: el pueblo, por no prestar atención, se apresura a hacer promesas a Dios y termina incumpliéndolas, y ahora que las ha incumplido, ahora Dios viene y va a destruir las obras de tus manos. Dios, si Dios es amor, si Dios es amor, Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cómo es que Dios va a destruir la obra de mi mano? Bueno, volvamos a Eclesiastés para que nos demos cuenta de lo que la palabra del Señor está diciendo. Él está diciendo que no debemos apresurarnos a ofrecer o prometer cosas que tarde o temprano no las vamos a cumplir. Eclesiastés capítulo 5, el verso 2. Eclesiastés capítulo 5, el verso 2. Si usted lo encontró, dígame amén. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. A veces nos gusta hablar y un poquito más de la cuenta, pero con el Señor debemos ser un poquito reservados, y especialmente a la hora de hacer promesas. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, estoy en el verso 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, ¿quién? Dios, no se complace en los insensatos. Es decir, que cuando alguien, un hermano o una hermana, hace una promesa a Dios y no la cumple, se convierte en un insensato. Eso está diciendo la palabra de Dios. Dice verso 4: cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y note, cumple lo que prometes. Mejor, verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es decir, cuando alguien le hace una promesa a Dios o un ofrecimiento y no lo cumple, Dios se enoja. Y Dios dice, tienes que cumplirlo. Es decir, no hay opción, o sí o sí. Por eso es importante que cuando estamos en la casa de Dios, mire, el oídito, tenerlo listo, atento a escuchar esa palabra. Porque si no, podemos cometer el error de empezar a ofrecerle cosas a Dios. Especialmente cuando ya llegamos al área final o al tiempo final, cuando ya estamos terminando la predicación y hacemos el llamamiento al altar, o nos quedamos ahí y empezamos ahí a orar a Dios, y a veces allí pueden llegar esas palabras o salir esas palabras de nuestra boca y comenzar a prometerle al Señor. Y el Señor está diciendo, te la voy a pasar. Ya no cumpla lo que va a estar lo que prometiste. No, eso no está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, cumple lo que promete. Acuérdate que tú estás en la tierra y que Él está en el cielo. Acuérdate que Él conoce tu corazón. Acuérdate que Él conoce tus pensamientos. Acuérdate que Él conoce tu vida. Y Él está diciendo, cumple lo que promete. Y creo que estamos problemados todos en esta manera. No sé cómo le va a hacer o cómo le vamos a hacer, pero tenemos que cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Papá, mamá, si usted presentó a su niño al Señor, hizo promesas delante de Dios y no las está cumpliendo, póngase bueno. Porque si usted no lo hace, el Señor va a destruir la obra de sus manos. No lo digo yo. Y la obra de nuestras manos, ¿cuáles podrían ser las obras de nuestras manos? ¿Cuáles cree usted que podría ser la obra de nuestras manos? Bueno, nuestros hijos son producto de la relación, del amor que se tiene un esposo con una esposa. Los hijos son obra prácticamente nuestra. Entonces, no nos podría sorprender si un día de eso el Señor permite que uno de nuestros hijos fallezca. ¿Por qué? Porque no le hemos cumplido las promesas. Y el Señor está dándonos tiempo para que nosotros verdaderamente nos pongamos pilas, buenos con el Señor. Por eso es que cuando nosotros, especialmente cuando algún hermano se me acerca y me dice, hermano, yo quiero presentar a mi niño, mi niña al Señor, yo le digo, primeramente trato de tener una conversación con este hermano y hermana y le hago saber lo que estoy mencionándote en esta hora. Debo saber la grande importancia que es en cada una de las promesas que va a hacer, no delante de mí, sino delante de Dios. Y yo le digo, después de usted saber que usted se va a comprometer, que usted va a prometer delante de Dios, que usted va a sacar tiempo para estudiar la Biblia con sus hijos, que usted los va a traer a la casa de Dios, que usted le va a enseñar cómo vestirse cristianamente, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Después de todo eso, que usted tiene que sacar un tiempo para orar con sus hijos en casa. No se vale decir, estoy cansado, estoy estresado, estoy enfermo. No, usted tiene que sacar ese tiempo con sus hijos. Y después de todo eso yo les pregunto, todavía no están acá, solamente estoy hablando con él. Y después de todo eso yo le digo, ¿aún así usted quiere presentar a sus niños al Señor? Sí, dice, los quiero presentar. Bueno, entonces, y los presentamos. Y cuando ya lo presentamos una vez más, ya se hacen algunas preguntas ya un poco menos de la conversación que se ha tenido un tanto en privado, pero es allí donde vienen esas palabras que vienen a comprometer. Y ahora el Señor dice, cumple lo que prometes. Porque, ¿por qué dice Salomón? ¿Vas a permitir que el Señor se enoje y comience a destruir la obra de tus manos? Cuando hablamos de las obras de nuestras manos, hermano, en primer lugar estamos hablando de nuestra familia. Estamos hablando de nuestros hijos.
Estamos hablando de cosas materiales que hemos construido o hemos conseguido con el esfuerzo de nuestro trabajo y muchas otras cosas más, situaciones económicas. Pero el Señor está diciendo, cumple lo que prometes. Porque si no lo cumple, entonces el Señor va a comenzar a destruir la obra de tus manos. Yo sé que algunos saben de que yo perdí un carro hace unos años atrás y me accidenté en él. Pero hasta este día voy a decir algo que había ocurrido en mi vida. Yo le había prometido unas cosas al Señor y no las cumplí. Y luego, un par de semanas más, y yo no había cumplido lo que yo había ofrecido al Señor, me accidenté. Gracias a Dios, ningún rasguño en mi persona, gracias a Dios, pero el carro prácticamente se destruyó. Perdí el carro, me quedé sin nada. Tuve que pagarle ¿cómo se llama? A la carretera, eso del Torpay, porque le destruí su infraestructura. Entonces, la pérdida de mi carro, el valor de ese carro, más lo que le pagué ¿cómo se llama? A la compañía esta, el Torpay, de la carretera y todo eso, más lo que tuve que pagar en la corte por todo ese papeleo, litigio ahí, ¿verdad? Y todo eso para ver quién es culpable y quién no es culpable. Entonces perdí bastante dinero. Y quizás uno en el momento no se da cuenta, pero pasado un tiempito el Señor nos hace ver que nosotros hemos ofrecido cosas, le hemos prometido, pero al final no hemos cumplido. Quizás alguien estará diciendo, el hermano está hablando de cosas negativas, nos ha venido a echar maldición. No, no es mi intención. Yo no te vengo a hablar cosas negativas. Esta mañana el mensaje es prestar atención. Te animo a prestar atención, porque es importante que en la medida que nosotros estamos concentrados, poniendo atención, significa que vamos a estar conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a estar más cautelosos de todas aquellas cosas que ofrecemos a nuestro Dios. Pero alguien tal vez continuará diciendo, pero si Dios es amor, Él no puede hacer cosas malas. Es que Él no las hace malas porque Él no te dijo prométeme. Fuiste tú el que abriste tu boca y prometiste algo. Fuimos nosotros los que dijimos, Señor, yo te ofrezco esto. Señor, yo te prometo que voy a ir a todos los cultos. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, pero yo voy a ir a todos los cultos. Señor, yo te prometo que voy a ayudar en tu casa, voy a ayudar en esto, en lo otro, a limpiar, a hacer esto, aquí, en todo. Te prometo. No lo hicimos. Señor, te prometo que voy a salir a evangelizar. Y no salimos a evangelizar. Señor, te prometo que voy a ayudar. Y no ayudamos. Señor, te prometo, te prometo, te prometo. Y al final no lo cumple. Al final le damos prioridad a otras cosas y empezamos a pasar por alto cada una de las promesas, cada uno de los ofrecimientos. Qué maravilloso es cuando el Señor trató con Abraham y le dice, Abraham, dame tu hijo. Y Abraham le dice, sí, Señor, te lo voy a dar. Y cuando usted lee esa porción de la palabra de Dios, se da cuenta que al siguiente día, me imagino que Dios habló con Abraham y ya era un poco tarde, entonces para el camino, mirar en el camino estaba muy oscuro, entonces, pero dijo Abraham, entonces su mente, al siguiente día yo me encamino a ofrecer lo que Dios está requiriendo de mí. Y usted lee esa escritura, dice que al siguiente día, buena mañana, Abraham se alistó con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Hermano, estamos hablando de que prometer a Dios es tan fácil. Es tan fácil prometer a Dios. Y por favor, no es mi intención en esta mañana crear pánico en tu vida. No, mi hermano. O decir, no, pues entonces ya no ofrezco nada, ya no prometo nada. No, no es eso. Hay cosas que nosotros debemos prometerlas. Pero déjame decirte que a manera personal, casi siempre cuando yo he aprendido después de todas estas cosas que me han acontecido, entonces yo le digo al Señor casi siempre, Señor, no te prometo, pero ayúdame a hacer esta cosa que voy a hacer. Ayúdame a llevar a cabo esto.
¿Por qué? Porque si yo digo la palabra promesa, o en inglés I promise, en inglés y en español yo prometo, entonces del momento que estamos diciendo esas palabras, el oído del Señor está atento y está diciendo, ok, ¿qué quieres que yo haga o qué vas a ofrecer? Y si no lo llevamos a cabo, entonces sencillamente vamos a tener serios problemas. Cuando menos sientas, no te va a ir bien en el trabajo, no te va a ir bien con tus hijos, te va a salir una situación, te va a salir otra. No digo que todas las situaciones que pasamos vienen a consecuencia de eso, pero muchas de estas podrían ser resultado de que no hemos cumplido la promesa a nuestro Dios. Alguien ha dicho, Señor, yo me voy a alejar de esas malas amistades, y no lo hace. Señor, yo voy a hacer a un lado todo eso, ya no voy a participar en chiste rojo, ya no voy a hacer en nada de eso, pero al final volvemos a lo mismo. Prestar atención es de suma importancia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado, tocado ciertos temas concernientes a nuestro Dios, como la unicidad de nuestro Dios, bautismo y muchos temas que son de gran importancia para nosotros, para que podamos crecer espiritualmente, pero en vez de preguntar, sencillamente nos quedamos callados. Y muchas veces nos quedamos callados, no porque hayamos entendido, sino porque estábamos distraídos. Es decir, no estábamos prestando atención. Y como no estábamos prestando atención, entonces, ¿cómo voy a preguntar algo que no entendí? ¿Y sabe qué es lo mejor de prestar atención, amado hermano? Que nosotros vamos a actuar, a movernos, a desplazarnos o a cambiar cuando realmente hayamos prestado atención. Porque cuando prestamos atención, entonces llegamos al entendimiento pleno de las cosas. Fíjate, usted va por la calle manejando y usted mira un rótulo que está ahí que dice una señal con rojo que dice stop. Pero si usted no entiende lo que eso significa, entonces ¿cómo usted va a detenerse con su carro? Diga. El rótulo dice ahí stop. Sabemos que stop quiere decir alto, deténgase. Pero si usted no lo entiende lo que quiere decir eso, ¿cómo usted lo va a llevar a cabo? Usted sigue derecho con su camino. Cuando menos siente, viene otro. Un accidente. ¿Por qué? No estaba prestando atención. Y como no estaba prestando atención, no entendía lo que está diciendo ese rótulo, lo que está pasando. Y como no lo entiende, por lo tanto, se va a convertir en un desobediente. Porque no lo entiende. Entonces digo, ¿cuántas veces hemos predicado palabra acá con relación al bautismo, a la unicidad, a nuestra forma de vestir en damas y en caballeros, nuestra forma de criar a nuestros hijos, a nuestras hijas, tantas cosas, pero al final, si no llegamos a un pleno entendimiento, pues nunca lo vamos a hacer. El tiempo sigue pasando, los años siguen pasando, tengo tantos años de estar en la iglesia, pero no entiendo la palabra de Dios. Y no la estoy entendiendo no porque el Señor no la quiera revelar, no porque el Señor no quiera que nosotros la entendamos, sino más bien es porque no estamos prestando atención. Ves el rótulo y dice, stop, deténgase, pero no lo entiende. Alguien puede decir, pero es que yo no entiendo ni inglés, no sé ni lo que dice. Entonces no está comprendiendo y por lo tanto posiblemente va a tener un terrible accidente. Por eso es que en esta mañana yo te animo, hermano, y es lo que está diciendo el gran sabio Salomón. Acuérdate que Salomón era el hombre más sabio que ha existido en toda la faz de la tierra. Y ese hombre nos está diciendo en esta mañana que debemos de prestar atención. Debemos de estar atentos. Porque en la medida que nosotros estamos atentos, vamos a comprender lo que
el Señor nos está diciendo en su palabra. Yo me recuerdo cuando era niño, íbamos a la escuela, había un compañerito que ya, creo que íbamos a tercer grado más o menos, y tenía un compañerito que ya había repetido varias veces el mismo grado. No sé si era 4 años o 5 años que había repetido el tercer grado y no pasaba nunca. Y nosotros lo molestábamos, le decíamos, ahí viene el repetido. O disco rayado, es decir, lo mismo. Es decir, y ese niño ya varios años y no pasaba. Y entonces, y muchas veces llegaba la mamá y decía, es que, usted sabe, la gente, un burro, estén aquí, no entiende y todo eso. Ya usted sabe, los padres. Pero al final, en aquel entonces yo no lo entendía, pero después de mucho tiempo yo me he dado cuenta que lo más seguro es que ese niño no estaba prestando atención. No prestaba atención en la escuela, siempre estaba distraído, retraído con algo. Y especialmente, bueno, en aquel entonces no había tanta tecnología como hoy, pero estaba distraído, entonces por lo tanto el maestro podía darle la clase, y de una manera, y tarea aquí, y esto y lo otro, y luego los padres tampoco ni siquiera le ayudaban a hacer tarea, entonces al final ese niño estaba distraído. Y pasaba todo el año, y se quedaba aplazado. Ahora, cuento esto, mi hermano, para que de alguna manera esta pequeña ilustración, para que nosotros podamos entender que es importante concentrarnos. Yo sé que a veces el calorcito está bueno acá, está rico el calorcito acá y todo eso, pero aún con todo eso, sacar ese tiempito, ese espacio en nuestra mente y en nuestro corazoncito para concentrarnos en la palabra de Dios y sobre todo que verdaderamente podamos comenzar a crecer espiritualmente. Porque nadie va a practicar algo que no lo entienda. Dígame si le estoy diciendo verdad o mentira. Nadie va a hacer algo que no lo entienda. Como cuando venimos a este país por primera vez, no hablábamos nada de inglés, nada de nada, y nos decían alguna cosita y nosotros mejor nos reíamos. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó, yo soy honesto. Tal vez nos decían, ve y haz algo, y o yes, a todo yes. Ok, yes. Entonces, porque no lo entendíamos. No lo entendía. Y tal vez era una palabra tan sencilla como good morning, buenos días. O how are you, ¿cómo estás? Pero no lo entendíamos. Pero pasó un tiempito y comenzamos a prestar atención, a poner un poquito más el oído, un poco más atento. Y ya, acercarnos a alguien que tiene la habilidad de hablar ambos idiomas y ya, mira, disculpa, fulano, ¿qué me quiso decir esta persona? Y ya le dice, no, te quiso decir buenos días, te quiso decir cómo estás. Pero se da cuenta, nosotros dedicando tiempo para prestar atención, para crecer, porque no queremos quedarnos allí en un espacio de tiempo en el cual estamos viviendo años y años acá y ni siquiera nada de nada. Ahora, yo sé que a veces se nos dificulta, pero aunque sea un poquitito, mi hermano, ahora, volviendo al sentido espiritual, nosotros también tenemos que dedicar ese tiempito para prestar atención, porque de esa manera vamos a crecer y de esa manera vamos a llegar a un entendimiento completo. Fíjate, amado hermano, que cuando yo estaba en la escuela, estábamos allí por el grado 7, 8, por allí. Entré en una etapa de rebeldía en mí, se los confieso. Era muy rebelde en ese entonces. Rebelde en el sentido, pues, no que tenía vicios, pero quería empezar a vivir la vida loca, pues quería andar para arriba y para abajo. Hay una etapa en la adolescencia que uno no quiere que nadie le diga nada, ni a qué hora van a venir, ni nada de eso. Bueno, en ese entonces yo me recuerdo una vez
especialmente en la escuela, hacía lo mismo en el salón de clase y el maestro dando la clase y yo atrás haciendo ruido, bromeando y esto aquí, tirando papelitos y todo a modo que no estaba prestando atención. Y una vez vino el maestro y dijo, bueno, tal día vamos a hacer examen. Ok, bueno, estudiaba, me gustaba estudiar y salía bien en los exámenes. Pero en esa misma ocasión se hizo el examen y todo. Y bueno, se llevó a cabo. De repente, sin previo aviso, no habían pasado como 2 días y de repente dice una vez, voy a volver a hacer otro examen. Pero así, sin avisar ni nada. Entonces, y digo yo, wow, ¿y cómo le voy a hacer acá si no he estudiado? No he repasado lo que va a salir en el examen. Entonces, y al final, amados hermanos, salí mal. Porque estaba distraído, porque no prestaba atención. Entonces, cuando uno presta atención, especialmente en esa época, cuando uno es estudiante, si uno realmente presta atención a clase, vas a tener la capacidad para resolver un examen de una manera fácil. Tal vez no vas a sacar la mejor calificación, pero tampoco vas a sacar una calificación mala. Ahora, en el sentido espiritual, cuando nosotros realmente estamos concentrados en lo que Dios nos está hablando, déjame decirte que cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tentaciones, nosotros vamos a estar firmes esperando en el Señor Jesucristo y nada nos va a mover porque estamos concentrados, sabemos en quién hemos creído, porque hemos prestado atención. Pero cuando no hemos estado prestando atención, aparece por ahí fulano y dice, mire el profeta tal, la profeta tal, el hombre de Dios, el aquí y allá, y mire, y ahí va la gente detrás de ellos. Porque no prestó atención. Entonces ahora están adorando a un hombre, ahora están adorando a una mujer, y ahora están diciendo de que todo lo que diga ese hombre es de Dios, cuando la palabra de Dios está diciendo todo lo contrario. Póngase en pie esa mañana. ¿Cuántas veces hay dudas, inquietudes, preguntas en nuestra vida acerca de algo que hemos hablado de la palabra de Dios, pero sencillamente no preguntamos? Sencillamente ni siquiera investigamos por nuestra propia cuenta. Y muchas veces no lo hacemos porque sencillamente estamos distraídos. Ahora yo te animo en esta mañana, mi hermano, a comenzar a prestar atención. Sé que nuestro estado de ánimo a veces cambia, es diferente, no es el mismo. A veces hay situaciones y que nos agobian, pesan, crean un peso sobre nuestra vida, pero aún con todo eso, precisamente, estar en la casa de Dios, hermano, es de suma importancia, pero mucho más importante es que nosotros estemos atentos al consejo de la palabra de Dios. Cuando estés en la casa de Dios, imagínate que vas manejando un vehículo y que no te puedes distraer. No puedes cerrar tus ojos porque lo puedes lamentar. No puedes decir, me voy a recostar y tranquilo, no pasa nada, porque te va a ir mal. Es una pequeña ilustración para que más o menos podamos entender la grande importancia de cuando estamos en la casa de Dios. Porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es la que baja del cielo para cada uno de nosotros. Esta palabra es el pan que nos va a sustentar a cada uno de nosotros. Imagínate, el Señor viene y hace descender ese pan y dice, hijo mío, recibe este pan que tengo para ti. Pero el hermano está distraído. Y el Señor, recibe este pan que traigo para ti. Esta palabra es para ti. Esta promesa es tuya. Pero el hermano, la hermana está distraído. Entonces, no recibe esa promesa. No recibe esa sanidad. No recibe ese milagro. No recibe
lo que Dios tiene para ti. A veces creemos que para recibir un milagro se necesita que alguien imponga las manos sobre mí para recibir un milagro. No, hermanos. Dios lo puede hacer. Y yo he escuchado testimonio de hermanos que cuando están allí sentaditos oyendo la palabra de Dios, entonces Dios se ha glorificado y les ha sanado sus cuerpos, ha hecho cosas milagrosas en su vida. Los ha llenado con su Santo Espíritu, hablando en otras lenguas como evidencia. Dios puede hacer tantas cosas, pero en la medida de que Él vea que nosotros estamos interesados. ¿Cómo se siente usted, esposo o esposa, hablando con su esposo y su esposo por otro lado? O en el teléfono, fíjate, amor, que... sí, ok, está bien, haz lo que tú quieras. Pero concentrado en otra cosa. No está prestando atención. El Señor viene y trae ese pan celestial y dice, hijo mío, esto es tuyo, esto es para ti, porque es algo que yo traigo para ti. Pero para ello vamos a necesitar estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hay preguntas acerca de quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cómo debe hacerse el bautismo y tantas cosas? Y a veces esas inquietudes están en nuestra mente y corazón, pero no preguntamos. Y nosotros necesitamos entender lo que estamos oyendo, porque si no lo entendemos, entonces nunca van a haber cambios en nuestra vida. Te podría estar hablando todos los días, hermanos, la santidad, el bautismo, llenura del Espíritu Santo, orar, leer la Biblia, pero mientras no lo comprenda de verdad, entonces el tiempo continuará y seguirá actuando de la misma manera. Por eso es que es importante prestar atención. Por eso es que es importante que nosotros verdaderamente pongamos atención. Una vez me encontré a una persona que tenía 10 años estudiando el idioma inglés, 10 o 15 por ahí, estudiando el idioma inglés, y me dijo, fíjate que ni siquiera he aprendido a dar un saludo. Y le digo yo, y cuando usted va a la clase, ¿usted está realmente atento a lo que el maestro dice? Sí, pero no lo entiendo. Y entonces le digo yo, bueno, ¿usted dedica tiempo en su tiempo libre para repasar un poquito más? Sí, pero no lo entiendo. Y cuando no entendemos algo, no lo podemos aprender. Mucho menos practicar. No lo podemos llevar a cabo en la práctica, porque no lo entendemos. Es como que nos estén hablando en otro idioma, nos estén hablando en chino, en francés o en alemán, y nosotros no entendemos, desconocemos esos idiomas, y por lo tanto, así pueden llevar horas hablándonos en ese lenguaje, y nosotros vamos a salir exactamente y cómo entramos. Porque no entendí ni papi. No entendí nada. Así como entré, así salí, porque no entendí nada. Y como no entendí nada, entonces no puedo practicar, no puedo hacer cambios en mi vida, no puedo hacer cambios en mi familia, no puedo hacer cambios en la crianza de mis hijos, no puedo hacer cambios en prácticamente nada. Así que yo te animo, vamos a orar en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Vamos a orar y hablar con el Señor. Este altar está abierto. Si tú quieres venir y hablar con el Señor, o prefieres quedarte ahí donde tú estás, dediquemos unos minutos para hablar con el Señor en esta mañana. Por favor, no le hagas promesas al Señor si no las vas a cumplir. Por favor, hermano, si realmente no vas a cumplir las promesas, no se las hagas, por favor. Porque lo único que vas a estar provocando en tu vida es
que el Señor venga y comience a hacer justicia, comience a destruir las obras de tus manos. Más bien, hablemos con el Señor en esta mañana de decirle: Señor, ayúdanos, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a dedicar tiempo para leer tu palabra, para aprender más, Señor. Tengo dificultades en poder comprender las cosas, porque a veces en tu palabra se usa un vocabulario un tanto técnico, científico, si lo pudiera decir, Señor. Y a veces me da pereza buscar en un diccionario acerca del significado de estas palabras, Señor. Y por lo tanto, no estoy entendiendo lo que estoy recibiendo. No lo estoy entendiendo, Señor. Hermano, no es pecado no entender. Nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar porque no lo entiendas. No, pero hablemos con el Señor. Hablemos con Él en esta mañana. Digámosle: Señor, si tú no entiendes algo de la palabra de Dios, díselo al Señor. Dile al Señor: Señor, yo no he cambiado mi forma de ser porque no lo he entendido todavía, Padre. Pero si tú me ayudas, Señor, a entenderlo. Mira que este lenguaje de la Biblia es un poco complicado para mi vida. Es un poco difícil para mí. Yo no lo entiendo. Oh Padre amado, en esta mañana, mi Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame, Señor. Ábrete, ruego, nuestro entendimiento. Ábrete, ruego, Señor Jesucristo, nuestro entendimiento, para que podamos comprender esta palabra, Señor. Que cuando esta palabra se habla, Señor, yo puedo estar pendiente, Señor, que pueda sentir ese interés por esta palabra, Señor. Así como puedo interesarme por otras cosas. Mi Dios, habla, hermano, en esta mañana. Habla con el Señor. Usa tu lenguaje, usa tus palabras, usa lo que tú estás experimentando en tu vida. Pero habla con el Señor. Dile: Señor amado, yo no entiendo. Ya llevo algunos años, Señor, congregándome, Señor, pero hay cosas que no las logro alcanzar, mi Dios. Hay una palabra que se predicó tal día, o tal hermano predicó esta palabra, pero yo no la entendí, Señor. Quizás solo entendí un 5%, un 10% de esa palabra. Señor, ayúdame a comprenderla. Ayúdame a sacar tiempo para irme a estas redes sociales y una vez más poner el video y una vez más repetirlo un poco más, a modo que esta palabra me cale, a modo que esta palabra me cale y me transforme. Que pueda acudir a tu Biblia, a la Biblia, a las Escrituras, que pueda acudir, oh Dios amado, de modo que pueda entenderlo. Porque una cosa sí comprendo en esta mañana, que mientras yo no lo entienda, no va a haber cambios en mi vida. Mientras yo no lo comprenda, no voy a cambiar mi forma de ser. Mientras yo no lo entienda, oh Dios, Señor amado, y tú quieres que nosotros seamos salvos. Tú quieres que nosotros seamos salvos. Tú quieres que nosotros seamos salvos de esa condenación, oh Dios. En esta mañana, Señor, no te digo que te lo prometo. No te digo que te hago promesas para no quedarte mal. Pero sí te pido, Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé la fortaleza, Señor,
para poder seguir adelante, Padre amado. Porque mis hijos van a crecer y todo lo que yo les estoy enseñando ahora es lo que ellos van a hacer cuando lleguen a los 15, a los 16, a los 20 años. Así como yo los visto ahora, así es como ellos se van a vestir cuando sean adultos. Así como yo los instruyo ahora, así es como ellos van a ser cuando sean adultos. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana en el glorioso nombre de Jesús, Señor. Ahora de en adelante, cuando venga a tu casa, no me voy a apresurar. No me voy a apresurar. Voy a poner más atención. Voy a poner más atención. Porque esta es tu palabra. Este es el pan que desciende del cielo. Como usted descendía ese maná, hacía descender ese maná sobre su pueblo Israel todos los días. Así hoy en día, Padre eterno, usted hace descender ese maná sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a prestar atención. Ayúdanos a prestar atención. Ayúdanos a estar atento. Como aquel hombre estaba atento, esperando recibir algo de Simón Pedro y de Juan. Aquel hombre que se sentaba junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y se puso atento cuando él vio que Simón Pedro y Juan iban a entrar a ese templo. Él estaba atento, él no estaba distraído y esperando recibir unas monedas, una limosna. Pero Pedro y Juan, fijando en él los ojos, Pedro y Juan se dieron cuenta que ese hombre no estaba distraído, que ese hombre estaba concentrado, ese hombre sabía lo que iba a recibir. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, les dijo: míranos, míranos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe tu sanidad. Y al instante, la recompensa de estar concentrado, la recompensa de estar atento, la recompensa de estar prestando atención, al instante sus tobillos y piernas agarraron fuerza, tomaron fuerza, y aquel hombre se paró, y no solamente se paró, comenzó a brincar, comenzó a saltar por todo el templo, alabando, glorificando al Señor, alabando y glorificando al Señor. Aquel hombre nunca se imaginó que a ese momento se iba a llevar a cabo el milagro tan anhelado que él deseaba en su vida. ¿Cuántas situaciones no hemos pasado o no estamos atravesando nosotros? Y nuestro Dios quiere intervenir en cada una de las cosas que estamos atravesando, pero Dios espera que nosotros estemos interesados, que nosotros mostremos interés, que nosotros mostremos que realmente nos importa, que nosotros mostremos que realmente queremos recibir ese milagro. Padre amado, Señor, venimos delante de ti una vez más, Señor, honrando tu nombre, exaltándote, glorificándote, reconociendo que tú eres fiel y verdadero. Señor, por tu gracia y misericordia no hemos sido consumidos. Señor, hemos prometido tantas cosas
que hasta se me han olvidado. Se me han olvidado. Y yo sé que hay una reprimenda, hay un castigo por todo eso. Y yo te pido en esta mañana, perdóname. Perdóname por haberte prometido y no haber cumplido. Perdóname por haber ofrecido algo y no llevarlo a cabo. Perdóname, Señor Jesucristo. Y a partir de ahora, te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a estar atento. Ayúdame, Señor, porque tu palabra está hablando. Tu voz es tan fuerte. Pero a veces estoy tan distraído que no escucho tu voz. A veces estoy tan distraído que no escucho tu voz. A veces estoy tan preocupado por problemas, situaciones que estoy pasando, que no me doy cuenta cuando tú estás hablando. No me doy cuenta cuando tú estás diciendo: hijo mío, hija mía, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer esto, es tiempo de llevar a cabo lo otro. Oh, si tan solo prestar atención. El pueblo de Israel fue destruido porque dejó de prestar atención. El pueblo de Israel pereció porque empezó a dejar de prestar atención. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor. Yo no quiero que tú vengas y comiences a destruir las obras de mis manos. Yo no quiero que tú vengas y comiences a poner orden en todo aquello que yo no pude cumplir. Señor amado, en el nombre de Jesús, perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Renuévanos en esta mañana y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga. Pasen muy buena tarde. Dios nos presta vida el día de mañana. Nos estamos viendo aquí en la oración el día de mañana. Dios les bendiga. Pasen muy buena tarde.